Muchos de los intelectuales o los artistas y escritores del Jodilar fueron figuras dentro del ámbito de la cultura, de la historia, bueno, de la escritura, de la literatura, pero también hay algunos ejemplos dentro del ámbito de la religión. Epiménides de Nosos fue poeta y profeta griego. También fue llamado Epiménides de Creta o Epiménides el Cretense. Probablemente nació en Festos, en el sur de Creta, y se supo que pasó parte de su vida en Nosos, y que dirigió ritos purificativos en Atenas alrededor del año 500 a.C. según Platón o alrededor del año 600 a.C. según Aristóteles, después de lo cual, ya a edad avanzada, habría regresado a su isla natal. Un hombre, bueno, pues que en realidad lo que realizó fue em, ritos purificativos, es decir, como profeta. Verdad que bueno, también fue poeta, pero bueno, destacó en el ámbito de profeta y bueno, ese pensamiento al final religioso que nada tiene que ver con el cristianismo actual ni las diferentes religiones que existen en la actualidad ni que nacieron en la época antigua con Roma. Venancio Fortunato fue poeta latino, cuya obra se afirmó en la exaltación de los valores religiosos. Nació en el seno de una familia religiosa y muy joven emigró a Francia, donde recibió los favores de la corte de Sigberta. Profundizó su vocación cristiana al entrar en la corte de Santa Reina Radegunda, donde se convirtió en el capellán del convento de Poitiers y posteriormente en un obispo. Su obra literaria estuvo compuesta por un conjunto de biografías de santos de la Galia y un amplio poemario en el que elogió a las altas jerarquías eclesiásticas y políticas. Sus poemas más conocidos fueron los litúrgicos, como el procesional de Pascua Salve Festa Dies, y los himnos Vesila Regi Prodeum y Pange Linga Gloriosi Proleum Certaminis, escritos como celebración de un regalo que el emperador le hizo a Santa Radegunda, que rivalizaron en belleza con los de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán, junto con otros, fueron, bueno, doctor y padre de la iglesia, fue Ambrosio de Milán. William Glan fue poeta británico, hijo posiblemente ilegítimo de Eustace de la Rocaille, nació en Ledbury, Herefordshire, hacia 1362, en el seno de una familia pobre y mantuvo tal condición toda su vida. Al parecer de niño bueno, se sintió inclinado, sintió devoción, se inclinó hacia la vida religiosa. Se supo, sin embargo, que más tarde vivió en Londres, en Cornhill, con su esposa Kit y una hija, Nicolette, y que se dedicaba a robar por las almas de quienes contribuían a su manutención. A excepción de estos datos más o menos ciertos, no dispuso de ninguna otra noticia segura y bueno, se supuso que falleció en 1386. Y la obra es la visión de Guillermo sobre el Pedro Labrador. William Langland fue un poeta británico y prácticamente poco se sabe de su vida. Lo único, bueno, que estuvo en la capital británica y, bueno, con su esposa, su hija, y que fue un hijo ilegítimo. Y prácticamente lo que mantuvo fue una vida de pobre. Incluso, bueno, hasta rogaba por las almas de quienes contribuían a su manutención. Es decir, es prácticamente esa vida del ámbito religioso, siendo la gran poeta británico. Francisco Ximénez fue religioso español, hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y entabló desde temprano amistad con Cristóbal de Prada, quien luego fue uno de sus compañeros de viaje a América en 1686. Siendo adolescente, tomó los hábitos de los predicadores de la Orden de Santo Domingo. Y una de las obras es Historia Natural del Reino de Guatemala de 1722. Describió la flora y fauna de Guatemala, clasificó las especies y anotó las propiedades de las plantas y animales, su aprovechamiento medicinal e industrial, así como las creencias indígenas sobre las propiedades de los medicamentos. Con esa obra, Historia Natural del Reino de Guatemala, lo que describió prácticamente fue el país y todas las propiedades de las plantas, animales, los aprovechamientos medicinal, industrial, incluso las creencias indígenas sobre las propiedades de los medicamentos. Es como hizo casi un estudio de un país, como, bueno, de Guatemala. Gerard David fue pintor neerlandés, considerado el último gran maestro de la Escuela de Brujas, ciudad a la que llegó tras iniciar su formación en Haarlem. En Brujas estudió las principales obras de los hermanos Harber y Jan van Eyck y de Roger van der Weyden, entre otros, y trabajó con otros, como por ejemplo fue Hans Melling. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Detalle de la Virgen y el Niño con cuatro ángeles de 1510-1515. Gerard David fue casi junto con los hermanos Van Eyck, Van der Weyden y Hans Melling, pues uno de los más importantes justo de ese periodo entre la transición del final del medievo
y el comienzo del humanismo y el renacimiento que fue la Edad Moderna europea. Aelius Silesius, aunque su nombre en realidad era Johannes Scheffer, fue poeta y místico alemán. Contribuyó a formar el pensamiento místico e influyó en la poesía religiosa tanto católica como protestante. Hijo de mercaderes luteranos, estudió en Estrasburgo, Leiden y Pau, y se doctoró en filosofía y medicina. Y llegó a ejercer como médico en la corte del emperador Fernando III de Habsburgo. En 1653 se convirtió al catolicismo y adoptó el nombre de Angelus Silesius, aunque como he dicho su nombre era Johannes Scheffer. Se ordenó sacerdote en 1661 y 10 años más tarde se retiró en el convento de San Matías de Breslau hasta su fallecimiento. Y una de las obras es El peregrino querúbico de 1675, que es justo además esa obra que perteneció a la literatura barroca. Fray Luis Bolaños fue franciscano español. En 1572 marchó como misionero a Paraguay, donde introdujo el sistema de reducciones con la fundación de varias poblaciones. En 1603 publicó su primer catecismo en lengua guaraní. Ambos dejaron huella en el ámbito de la religión y también de la literatura europea, sobre todo germana. Baldassare Longena fue arquitecto y escultor italiano. Fue una de las grandes figuras de la arquitectura barroca, cuyo mérito residió en haber contribuido de forma decisiva a la imagen urbanística de Venecia, con ciertas obras muy características. Por todas sus creaciones se inspiró libremente en Jacopo Sansovino y Andrea Palladio, bueno, importantes artistas del momento o del periodo moderno, a cuyos esquemas otorgó, mediante añadidos extravagantes y suntuosos, una dimensión barroca. Y la obra es Iglesia de Santa María de la Salute, que se encuentra en la diapositiva. Longena o Balsadare Longera fue uno de los principales arquitectos del barroco italiano, sobre todo más en la imagen urbanística de Venecia. Joaquín Abarca fue prelado español, obispo de León y consejero de Estado de Fernando VII entre 1825 y 1832. Aquel monarca que, bueno, pues, que llevó a cabo una serie de políticas que el pueblo del país le esperaba y luego cambió repentinamente. Pero bueno, fue una figura de la monarquía, bueno, pues, que no ha dado, o no va, bueno, no ha dado gran recuerdo y que no va a tener gran recuerdo en la historia. Esto lo comento yo siendo historiador, el propio Fernando VII. Fue destituido Joaquín Abarca por su convivencia con los apostólicos, facción ultramontana cuyo extremismo le llevó a distanciarse del propio monarca. Una vez estallada la Primera Guerra Carlista, ocupó altos cargos en la corte del pretendiente Carlos María Isidro, bueno, que por los carlistas fue Carlos V, que bueno, se enfrentó a su sobrina Isabel II con el objetivo de imponer pues, una monarquía absoluta en España. Finalmente, bueno, pues, los carlistas fueron derrotados por los liberales y bueno, se implantó una monarquía liberal al estilo europeo, pero no, bueno, al estilo europeo sí, pero no parlamentaria. Y bueno, Joaquín Abarca estuvo, bueno, dentro del ámbito carlista o del bando carlista hasta que Rafael Maroto le desterró en 1869. Joaquín Abarca, bueno, pues perteneció prácticamente al ámbito de la religión, pero bueno, estuvo en los estamentos políticos tanto de Fernando VII como de su hermano Carlos María Isidro. Hervé Bazin fue poeta y narrador francés, nacido en el seno de una familia tradicionalista y conservadora, en la que primaba el peso de la doctrina cristiana. Creció en un entorno severo y autoritario que él fue el objeto de sus primeras rebeliones. Irrumpió en el panorama cultural con libros de versos, You, de 1947. Con esta obra recibió el premio Apollinaire. Un hombre, bueno, pues que estuvo en el ámbito al final religioso por su familia, muy severo, autoritario, y al final él mismo se rebeló y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues llevó a cabo una vida artística dentro de la literatura. Antoni María Alcover fue filólogo y eclesiástico español en Cataluña. Tras ordenarse sacerdote en 1886, desempeñó diversos cargos eclesiásticos. En 1896 se editó el primer volumen del Aplec de Rondaires Mallorquines d'Enjordi Recó, primera entrega de una obra de proporciones colosales que se ha mantenido hasta hoy como una de las más importantes recolecciones de cuentos populares hispánicos. Un hombre, bueno, pues que unió al final la filología, que es la literatura, con el pensamiento cristiano siendo eclesiástico. Alcover. Vicente Wenceslao Querol fue poeta español. Tras estudiar Derecho en Valencia, fundó junto con Teodoro Llorente la sociedad literaria La Estrella y contribuyó a que el espíritu de la Renacença impregnase las letras valencianas. La obra, o una de sus obras, es Oda a las Bellas Artes. Ambos dejaron huella en el siglo XIX, siglo XX, de la literatura española, pero también
Antoni María Alcover en el pensamiento religioso de España y sobre todo de Cataluña. Anderson fue poeta sueco, obrero agrícola y carbonero. Fue uno de los iniciadores de la literatura proletaria. Su formación fue totalmente autodidacta. Empezó desde muy joven a escribir cuentos y poemas, a los que él mismo ponía música para contarlos. Enseguida obtuvo gran popularidad a la que no fue ajena su fe religiosa. Y una de las obras que realizó es Historias de Carboneros de 1914. Un hombre, bueno, pues al final llevó a cabo esa literatura proletaria porque fue obrero agrícola y carbonero, porque escribió desde muy jovencito, ya desde joven. Incluso, ¿qué es lo que hacía? Escribir cuentos, poemas y él mismo ponía música a lo que él escribía. Es verdad que tuvo gran popularidad, pero tuvo una fe religiosa, que además le impregnó al propio autor sueco. Jens Johannes Jorgensen fue poeta y novelista danés, figura central del renacimiento poético danés del decenio de 1890. Se formó en un ambiente familiar profundamente cristiano. En la Universidad de Copenhague estudió primero letras clásicas y más tarde zoología. Y una de las obras es Confrontaciones de 1898. Un hombre, bueno, que dejó huella como el anterior en el ámbito al final de Suecia y Dinamarca, países muy importantes y que ambos son muy conocidos en Europa pero desconocidos en España. Manuel José Otón fue poeta mexicano. Tras cursar estudios superiores de Derecho, se dedicó a la política y llegó a ser diputado en el Congreso de su nación. Sin embargo, fue mucho más recordado por la obra dramática alentada por una onda religiosa que emanó de la contemplación de la naturaleza. Y una de sus obras es Poemas rústicos de 1882. Un hombre, bueno, pues que fue político, llegó a ser diputado en el Congreso de su país, pero por lo que destacó fue por el ámbito literario. Jacinto Zamora fue religioso y patriota filipino, uno de los tres mártires de la revuelta de 1872, junto a los también religiosos José Burgos y Mariano Gómez, considerado por ello uno de los pioneros en la lucha frente al dominio colonial de España. Es decir, Filipinas estuvo bajo dominio hasta 1898, cuando ya se perdió por la derrota de España frente a Estados Unidos, junto con Puerto Rico, Cuba, Filipinas, las Islas Guam, bueno, todo ello. Y bueno, pues que fueron pues las últimas colonias de ultramar y luego es verdad que España también pues, tuvo unas colonias en el norte de África que después de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de la descolonización, como el resto de los países europeos, comenzaron el nacimiento de muchos países en Asia y también en África, en el siglo XX. Imhotep fue arquitecto y médico egipcio del monarca de Ser o Djoser de la tercera dinastía egipcia, de origen plebeyo, hijo del también arquitecto Canefer y de Kherdadkar. Según una inscripción hallada en el Wadi Hammamat, llegó a alcanzar, gracias a su valía personal, un significativo puesto en la corte real y llegó a actuar como consejero personal del monarca a plena satisfacción de aquel. Y la obra La pirámide de Saqqara, que es una de las obras más importantes de la cultura oriental, y que bueno, que continúa pues desde 1000 o más de 2500 años antes de nuestra era, antes de Cristo. Abdul Baha fue dirigente del movimiento religioso babaísta. Al tomar el liderazgo del grupo religioso adoptó el nombre de Abu Baha, que significa sirviente de la. Pues con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en Oriente y prácticamente en Occidente, con varios ejemplos, desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. Ejemplos, bueno, pues en Francia, en España, en Suecia, en Dinamarca, donde, bueno, pues es importante también comprender, bueno, pues la historia de Europa, de España, por ejemplo, la pirámide de Saqqara, que es de las más famosas, de Egipto y, bueno, de la cultura oriental de hace más de 2500 años. Y Imhotep fue un arquitecto importante, aparte de ser médico, porque, bueno, estuvo en la corte de la dinastía egipcia en su momento y demás. Bueno, fue incluso consejero personal del propio monarca. Y Abu Bahad, pues, fue líder del movimiento religioso bahaísta. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con todo lo occidental y lo oriental, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.